No estaba muerta, andaba de parranda. Pasaron muchas cosas y al tiempo no pasó nada, pero simplemente pues acá estamos sentados reunidos a un nuevo video, entonces vamos a hablar sobre algo que se me acaba de ocurrir junto con mi empleado no remunerado ChatGPT. En realidad, él me leyó la mente. Yo estaba pensando en hablar sobre inteligencia artificial y luego le pregunté a él temas sobre los que pudiera hablar en el canal y pues dentro de los temas que me recomendó como el tema de la arquitectura y la inteligencia artificial. Entonces fue como un trabajo en conjunto, llamémoslo así, nos leímos la mente. Es que él y yo somos... Ajá. Le pregunté como él qué pensaba al respecto y también voy a hablar un poquito como sobre lo que yo pienso al respecto del tema, sobre cómo la inteligencia artificial, pues no mi empleado, aunque él es una inteligencia artificial, pues obviamente hay muchas inteligencias artificiales hoy en día, pero hay unas mucho más desarrolladas que otras, creo, no sé si estoy diciendo una estupidez, pero bueno, eso es lo que yo considero. En todo caso, la pregunta era como, ¿qué pudiera pasar? O sea, como si la inteligencia artificial en algún momento pudiera llegar a, vamos a hablar en específicamente como a reemplazar el trabajo de un arquitecto, aunque hay muchas áreas y muchas otras profesiones que de pronto se están viendo amenazadas, llamémoslo así, como por este fenómeno. Sin embargo, vamos a hablar como en cuanto a lo que yo conozco que es arquitectura. Y ya en los comentarios, pues usted puede dejar su linda opinión sobre qué piensa referente a otras profesiones. Yo siento que hay unas profesiones que de pronto más que otras, ¿cierto? O sea, como que si uno uno compara como el trabajo de un médico con la inteligencia artificial, difícilmente, ¿cierto? Porque hay algo allí. No quiero meterme como en ese escabrioso mundo de qué profesión es más importante que otra, porque no, pero sí siento que hay unas que... Bueno, no me quiero meter en esos temas. En todo caso, hablemos de lo que compete a la arquitectura y la inteligencia artificial. Digamos que en un sentido es preocupante porque obviamente ya tenemos claridad de que estas herramientas generan imágenes muy rápidamente a través de una instrucción que uno le da y que se demora cuestión de segundos. Bajo mi experiencia, yo solamente he tenido la oportunidad de interactuar como a profundidad con la herramienta de OpenIA, que es IA, bueno, que es de ChatGPT. Sé que hay otras, pero yo solamente he tenido la oportunidad y me ha interesado, pues, al menos como interactuar con este tipo de inteligencia artificial. Bueno, no he tenido la oportunidad, digamos, como de interactuar con esta inteligencia a través de la versión premium, que es pagando y que pues te da como unas herramientas un poco más avanzadas, siendo un poquito codo. Solamente interactuado con la versión pues gratis, free, simplemente por el estar como registrado con un correo electrónico. Esa es la única interacción que he hecho. Pues digamos que esa herramienta está limitada a que tú solamente tienes como 3 oportunidades cada 24 horas, si no estoy mal, como de generar imágenes que son, digamos, muy específicas. Claro, tienen muchos errores, eso sí, tienen muchos errores que no es, bueno, que también pudiera pasar como en el ámbito laboral humano, y lo que preocupa es como la rapidez con la que esta herramienta trabaja, porque es un resultado que puedes obtener en cuestión de segundos y en el peor de los casos minutos. O sea, de que yo le he llegado incluso a pedir como que, bueno, hazme como una imagen, un render, llamémoslo así, de este espacio con las siguientes características. O sea, es que si se demora 5 minutos es demasiado. Y es preocupante porque, claro, yo como arquitecta, pues para poder generarte una imagen como estas, con esas características puntuales que tú me estás diciendo, bueno, fácilmente me tardaría hasta días, ¿cierto? Porque antes de poder incluso llegar a algo que yo siempre le digo a los clientes, que es como ese proceso que para ellos es como mucho más familiar de entender de algo que no existe en el espacio, porque no existe, no es real, no es algo que simplemente está en la imaginación y que luego yo lo trato de volver a algo tangible, así sea visualmente hablando. Pero para el cliente, para una persona que no entiende mi mismo lenguaje, que no habla en planos, que no habla en 2D, que no habla en medidas, en metros, en centímetros, la herramienta que está como más a la mano y que es más fácil de entender es un render, porque es digamos que un imaginario de un espacio en 3D, que es más o menos lo que uno está acostumbrado a ver, ¿cierto? Como en cuanto a espacialidad. Entonces digamos que yo, para llegar a ese resultado, lo que uno como
como arquitecto se pregunta es como, pues pucha, es que yo no puedo hacer eso en 5 minutos. ¿Por qué? Porque para yo poder llegar a ese resultado, primero tengo que, si estamos hablando de un proyecto que empieza de la nada, desde cero, entonces primero tengo que pasar por una conceptualización y de esa conceptualización volverlo una forma y de esa forma entonces empezar a trabajar en la función y en medidas y luego pasar a planos y luego pasar a un montón de cosas técnicas y después de que yo ya tengo todo esto técnico resuelto en plano, en 2D, que como les digo, para muchas personas es fácil de entender. De hecho, cuando uno se acerca a una constructora, por ejemplo, en un espacio como una sala de ventas, pues sí, ellos te pueden llegar a mostrar como el tema de esta geometría que funciona como plano arquitectónico en 2D, pero la mayoría de las veces es un plano que es ambientado y que digamos es un poquito más digerible para las personas del común, porque pues con eso digamos que es como más asociativo y más fácil de entender. Pero definitivamente lo que le da como ese sentido de venta, que es mucho más explícito, que la gente lo siente más cercano y que es mucho más tangible y palpable, es un render. Y yo para llegar a eso primero tengo todo este proceso detrás que, como les digo, fácil, tú te demoras días. Entonces es donde uno empieza a pensar como, pucha, porque yo cómo compito con algo que para este momento en el mundo es tan importante como el factor tiempo, y es por un tema única y exclusivamente capitalista, porque todo el mundo está en función de yo necesito ya producir dinero, plata, el mundo va así a 1000, a toda, y yo lo que necesito es productividad. Entonces eso, ¿en qué posición nos deja a nosotros? Como que uno sí se siente y uno dice como que no por las herramientas que hay hoy en día, porque como les digo, hay muchas que sacan errores y bueno, es difícil, pero sí a lo que puede tender, ¿saben? Porque en realidad una inteligencia de estas, a cómo funciona hoy en día, fácilmente en un par de años, y digo par de años porque es que la tecnología de verdad avanza a unos pasos gigantescos que uno pues suena como esos viejitos cuando hablan, pero un poquito sí, porque es que, ¿qué hace? O sea, a mí me tocó vivir cuando el celular era una cosa, una panela que llamamos nosotros, como ese Nokia 1100, y de eso habrán sido hace cuánto, un poco más de 20 años, miren ya dónde estamos. O sea, hay inteligencia artificial, hay máquinas que te están reemplazando trabajos y que hacen las tareas incluso más rápido que nosotros. Entonces es como que si eso ha pasado en 20 años, ¿qué puede pasar de aquí a 5, a 10? O sea, el mundo va demasiado rápido, entonces uno sí se siente y dice como que ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde fucking vamos a llegar? Si hay algo que yo no sé si es como un pajazo mental, quizás sí, y que de pronto también uno, siento que muchos colegas pudieran pensarlo, no tengo ni idea de cómo lo aborda en estos momentos la academia, porque desde hace como ya casi 4 años no estoy en un espacio así académico de enseñanza donde la gente está como en ese son, pero sí siento que la academia tiene que estar haciendo algo en pro de eso, ¿cierto? De mirar cómo esta herramienta ayuda a optimizar procesos y no viéndolo como un enemigo. Eso me parece pues muy importante, porque definitivamente es aprovecharse un poco como de la tecnología que hay a la mano y avanzar un poquito y de pronto optimizar procesos en tiempo, pero no pensar como tanto en un tema tan caótico y catastrófico como reemplazar una profesión en sí. Yo creo que va a nivel de cualquier tipo de profesión, no solamente en arquitectura, sobre todo porque hay algo muy especial, y voy a hablar un poquito como más en un tema poético, llamémoslo así, y es que siento que definitivamente hay algo que tiene el ser humano a nivel, es que no sé cómo explicarlo, o sea, se siente, ¿cierto? Como ese resultado, cuando el resultado es humano, se siente, y yo siento que eso es lo que va un poquito más allá y que definitivamente marca la diferencia, porque ese sentimiento humano es muy difícil de poner en números en una computadora, porque al final del día así es como se programa, ¿cierto?
con números. Que me refute mi hermano, que es ingeniero de sistemas. Pero hay algo que, como les digo, es muy difícil de poner en números en una computadora, y es ese sentimiento que genera, porque es que ni siquiera cuando yo proyecto un ejercicio de arquitectura en el computador, ni siquiera ni a través de planos ni de renders, eso nunca va a ser igual de comparable a lo que se puede de verdad lograr en la realidad, con todo el tema de lo que yo como arquitecto quiero que tú sientas al entrar o pisar un espacio. Entonces siento que ahí hay algo clave, que al menos que la inteligencia artificial puede estar mucho más lejos de eso, a reemplazar ese tipo de cosas que no sé si eventualmente pudiera llegar a pasar, quizás, tal vez, no lo sé, pero espero ya estar muy anciana como para que ya no me importe tanto. Y ya en cuanto a lo otro, sí siento lo que les digo, como que al menos por ahora es una herramienta que está muy potente, que está en desarrollo y que la tendencia es a que siga evolucionando y se vuelva todavía más brutal, pero lo que uno debería hacer antes que asustarse es aprovecharse y apoyarse en eso para optimizar procesos. Siento que eso sería, y que las personas que además no lo hagan pues se van a quedar simplemente obsoletas. Ya uno los ve, hay arquitectos que salieron de la universidad hace, yo qué sé, 20 años, una cosa así, y muchos ni siquiera saben utilizar herramientas digitales para desarrollar sus proyectos como AutoCAD o como Revit, y que ellos todavía conservan como ese, que es muy bonito de ver, como esa arquitectura tan manual, haciendo planos a mano alzada. O sea, eso me parece muy teso y muy potente, pero definitivamente en un mundo en el que nosotros nos movemos hoy en día por todo el tema de la productividad, como les menciono, pues se han ido quedando atrás, y muchos incluso buscan entonces colegas un poco más jóvenes que tienen estos conocimientos en este tipo de herramientas, y entonces les pagan para que se los digitalicen, por ejemplo, ¿cierto? Y ya nosotros entonces, mi generación, por ejemplo, ya tiene un reto que es esto que les menciono de todo el tema de la inteligencia artificial. Es muy teso. Y así como les digo, yo creo que cualquier profesión, es que siento que hay muchas profesiones que de verdad, sobre todo como por temas mecánicos, es que esta herramienta es tan tesa que te genera unos textos, imágenes, o sea, es demasiado brutal, porque es que claro, tienes todo el conocimiento de la web ahí metido en un chat, como si estuvieras hablando con una persona. Eso es demasiado loco. Incluso la herramienta que yo, como les digo, utilizo, tiene hasta voz. O sea, es que uno puede mantener una conversación fluida con esa vaina, y ni siquiera es, o sea, porque ni siquiera Alexa funciona. No puedo decirlo duro porque Alexa me escucha. Ni siquiera Alexa funciona así, ni Siri, ni Google. O sea, es que es demasiado impresionante. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Porque yo en eso, no, o sea, como que pienso lo que les acabo de decir, pero sí te vuela un poquito la cabeza. Te vuela un poquito la cabeza, y a mí no me da miedo. No me da miedo y no siento miedo como al respecto, pero sí, definitivamente sí me parece muy teso. Y si uno se mete como un poquito a pensar más a profundidad, como que por allá surge un sentimiento como de pucha, ¿cierto? Pero yo siento que es más favorable uno ver las cosas como desde otro ojo y otra perspectiva, como más en pro de aprovechar estas herramientas para que verlos como una competencia, porque definitivamente entrar en negación no es una opción. Pero bueno, no sé, los leo en los comentarios si tienen algo que decir al respecto, o sobre sus profesiones en específico, ustedes cómo ven todo este tema de la inteligencia artificial. Y bueno, ya eso es todo. Chao.